Bueno, primero les quiero pedir disculpas por el pequeño retraso. Claro, por supuesto, tenemos a tres grandes invitados para hablar de un tema que, sobre todo el instituto, ha querido darle cobertura desde hace años. Yo desde que estoy acá, hace mucho tiempo, siempre hemos hablado hemos celebrado el mes del orgullo y sobre todo en estos días siempre es importante conversar sobre los avances y sobre lo que todavía falta en la sociedad chilena para avanzar en este tipo de temas. Y para eso tenemos tres grandes invitados. Bueno, yo las voy a ir presentando desde mi celular porque no lo tenía, pero primero estamos con Gigliola Di Giamarino. Tú eres cientista político con amplia trayectoria en administración pública y además tiene una historia muy bonita que nos va a contar hoy, sobre todo porque el punto de vista que queremos darle a esta nueva mirada es una mirada positiva. Siempre hablamos de cómo se tratan los casos de mala forma en los medios de comunicación, cómo se está matando gente, cómo se maltrata gente en la calle, pero hoy día queremos ver los pequeños avances, ¿ya? También estamos con nuestro abogado, Rodrigo Zapata, que también tiene experiencia en litigación en el área penal y en el mundo académico, y nos va también a contar un poco cómo está la legislación hoy día y si realmente la legislación que se tiene hoy ayuda a las personas LGBTIQ+. Y también estamos con el psicólogo, perdón, Ricardo Abello se pronuncia, que es psicoanalista y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la nueva escuela lacaniana. Así es. Bueno, también docente, diplomado en psicoanálisis y salud mental. Y bueno, por supuesto nos va a ayudar también, como decía Pedro, a resolver las dudas respecto a cómo manejan las personas trans, las personas gay, las personas lesbianas, cómo pueden enfrentar las situaciones del día a día. Entonces me gustaría partir con Gigliola. Y Gigliola tiene una historia muy interesante porque su hijo, que tiene 4 añitos, ella quiso que se la reconociera como madre. Cuéntanos tú tu historia, Gigliola. Bueno, como probablemente saben, fue un caso tuvo bastante cobertura, porque el 8 de junio de 2020 tuvimos la sentencia en que por primera vez se reconoce las dos madres, que Atilio tenía dos madres. Y en el fondo yo soy la madre gestante, y por lo tanto en Chile el reconocimiento de la maternidad se da por el parto, ¿no? Pero cuando fuimos a inscribirlo, fuimos con Emma, sabíamos que nos iban a decir que no. Y le dijeron, no, usted, Atilio, no es hijo suyo de Emma, que es mi pareja, y por lo tanto Atilio quedó con un apellido simbólico, que es el apellido de Emma de Ramón, y en el fondo, guacho, como se dice en buen chileno, ¿eh? Entonces nosotros nos enojamos mucho y dijimos, no, esto no puede ser así, y dijimos, el registro civil no quiso inscribir a Atilio con la otra madre, y entonces hicimos un recurso de protección y ahí nos fue mal. Nos dijeron, no, estuvimos un poco tristes, ¿qué hacemos? ¿Qué instancia nos queda? Y gracias a la brillante estrategia de nuestro abogado Juan Enrique Pi, que nos dijo, bueno, vámonos a tribunales de familia, y entonces tú demanda a Emma, porque el reconocimiento de paternidad, ¿no? Cuando en términos comunes se dice, ¿cómo se dice esa demanda? Exactamente, ¿no? reconocimiento reconocimiento. y filiación. De filiación. Y así empezó a gestarse la causa, y lo más interesante de esto es que se centró en la identidad familiar de Atilio, que era entonces como
somos personas de tela de juicio, tuvimos que demostrar que éramos una familia. Que Emma y yo habíamos hecho todo muy ajustado a las normas y por lo tanto no éramos cualquier persona porque teníamos nuestra unión civil, éramos personas serias, que se habían comprometido seriamente, que tenían una relación que tenía una trayectoria y en el seno de esta familia se tomó la decisión consentida de ambas de someternos de forma conjunta al proceso de inseminación. Y por lo tanto había habido una voluntad expresa de parte de mía de ser, como familia, madres. Y por lo tanto, la sentencia siguió esa línea jurídica en que se reconocía que éramos familia, que había, y por lo tanto, al no reconocerle el apellido de Ramón, Atilio queda privado de todo lo que eso significa como pertenencia familiar, pero también desprotegido, porque la familia es un contrato que le otorga derechos sobre los bienes y otros asuntos, por ejemplo, no solamente bienes, sino que también afectivos. O sea, si yo me separaba de Emma y ella no era nada de Atilio, tampoco lo era el tío, no era nadie, nada, desaparecía todo su mundo y por lo tanto quedaba su identidad desprotegida. Y la sentencia fue muy linda porque la jueza hizo su fallo, lo pueden encontrar, está publicada, la pueden encontrar, y esto generó en el fondo que existió un precedente para que otros jueces que a criterio podían utilizar esta sentencia como un antecedente, pero a criterio, porque iba a depender del criterio del juez, lo que era brutal, y por lo tanto era importantísimo seguir con lo otro que era la ley de matrimonio igualitario, que se impulsó y que después, finalmente se promulgó como una instancia de garantizar derechos. Sé que se trata de derechos civiles que implican el cambio de vida para mucha gente. Me gustaría detenerme un poquito ahí y que Rodrigo nos explicara un poquito de eso, porque antes teníamos el AUC, ¿no? Claro. Y luego está la ley de matrimonio igualitario. Me gustaría que explicáramos cómo avanzó, porque uno entendió cuando vimos el AUC que se celebró mucho, se celebraron incluso varias ceremonias, lo vimos en la televisión, pero parece que no era tan como, no cuidaba tanto los derechos de cada uno de los miembros de la pareja como lo hace hoy día la ley de matrimonio igualitario, perdón. Me gustaría que lo explicaras un poquito. Sí, o sea, en resumidas cuentas lo importante es que el estatuto que significó en su oportunidad el Acuerdo de Unión Civil efectivamente fue un avance, porque hasta antes de eso en realidad teníamos la noción binaria del matrimonio heterosexual, donde tú hablabas de un hombre y una mujer, unidos actual indisolublemente y por toda la vida, con determinados deberes en el fondo, y estaba circunscrito en esa lógica, una lógica, digamos, heredera de la tradición del Código Civil, siglo XIX, ¿no? El Acuerdo de Unión Civil viene a salvar esta situación y dice que ya dos personas, en el fondo, determinados derechos y obligaciones, en el fondo, pueden unirse civilmente, adquieren de hecho un estado civil, conviviente civil, o sea, hay un reconocimiento legislativo interesante, pero creamos en el fondo una especie de estatuto ad hoc para parejas del mismo sexo y, por otro lado, para parejas heterosexuales. De tal manera que quedaba el sesgo discriminatorio. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, ¿por qué en el fondo yo para suscribir un acuerdo de unión civil no tengo que reunir determinados requisitos y por qué si en un matrimonio? ¿Por qué, por ejemplo, un acuerdo de unión civil yo lo puedo disolver yendo a una notaría, por ejemplo, y decir, ¿sabe qué? Yo no quiero estar más con mi pareja, que puede ser pareja hombre, por ejemplo, o una mujer, da lo mismo. ¿Y por qué en el caso del matrimonio civil yo tengo que ocurrir a los tribunales de justicia y pedir un divorcio? O sea, se generaba discriminaciones que en verdad no tenían ningún sentido. Y cuando en el fondo despertamos a la luz, ¿qué es lo que hacemos en la legislación nacional? Lisa y llanamente cambiar la redacción. O sea, ya dejamos de hablar de hombre y mujer y hablamos de personas. Porque ¿cuál era uno de los argumentos conservadores? Oiga, el matrimonio está pensado para la procreación, pero insisto, en una lógica decimonónica, una lógica de hace 2 siglos atrás. Y acá en el fondo estamos viendo con el testimonio de Gicliola
que esa finalidad quedó ahí, en la historia. Entonces, finalmente lo que vino a hacer el matrimonio fue venir a igualar la cancha en los derechos civiles, y uno de los primordiales que dice relación con que ya no es mi conviviente civil, es mi cónyuge. O sea, y el estatuto de cónyuge, si bien algunos puristas pueden decir, oye, si esto es puramente simbólico, no lo es. Porque finalmente significa reconocer que el amor, en el fondo, que yo quiero consagrar en un matrimonio, no tiene que estar supeditado a un apellido. De hecho, es más, no, sin ánimo de polemizar, ¿no? Una universidad reconocida a nivel nacional influyó en el legislador en su oportunidad para cambiar el nombre, porque el nombre original era Pacto Unión Civil, que todos sabemos en el fondo esa sigla que significa, y terminó siendo Acuerdo de Unión Civil. Entonces, o sea, esa clave ya nos da cuenta en el fondo de que aquí hay un sesgo religioso, conservador, que pertenece a una línea de pensamiento, y otro que es la línea de los derechos civiles que está hablando mi compañera, básicamente. Sí, muy cortito, porque además el acuerdo de unión civil regulaba los bienes y no las otras incidencias, como bien dijo, pero, por ejemplo, nosotros además pactamos unión civil con comunidad de bienes. Entonces, Emma quiso comprarse una moto, pero tenía que firmar yo la cosa de la moto y no podíamos inscribir al hijo. O sea, regulaba bienes, pero Sí. no filiación, ¿te das Sí. cuenta? Entonces, ese es un pequeño detalle. Sí. Un temazo, Antes de seguir ¿no? con tu historia, me gustaría hablar que Ricardo nos contara, no sé si podemos sacar eso que aparece en la pantalla. Las personas LGBTIQ+, por lo que se sabe, tienen serios problemas de salud mental. De hecho, muchas personas trans, sobre todo, tienen altas cifras de suicidio. ¿Cómo cambia el que avancen las leyes? ¿Ayuda a la salud mental de estas personas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, muchas gracias en primer lugar, Francia, por la invitación y por la pregunta. Yo, antes de entrar derechamente en la cuestión de la salud mental, bueno, partiría diciendo que efectivamente el cambio en las legislaciones, el cambio en los estatutos de los vínculos, evidentemente es algo que ayuda, es algo que posibilita formas de vivir y formas de existir reconocidas que en otros momentos de la historia, no hasta hace mucho, eran inviables, ¿no? Ahora, yo mientras escuchaba a Rodrigo Gigliola, me parecía importante aportar con algo que es desde mi experiencia clínica, ¿no? Yo soy psicólogo clínico, por ahora estoy en consulta particular, hace varios años que ya no trabajo en el sector público, y cuando Pedro me hizo la invitación, yo decía, bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que yo podría comentar acá con ustedes que puedo observar en la clínica? Hay una cuestión muy interesante porque es la otra cara de lo que están planteando, no en el sentido de lo opuesto, sino una parte de lo mismo, de lo que está planteando Gigliola y Rodrigo, y es que desde hace unos años, alrededor de 5 años, he recibido pacientes, o al menos un grupo de pacientes, que son personas con parejas del mismo sexo, pero que esa temática no es el foco de la consulta o no es lo principal de aquello por lo que consultan, sino que es el contexto de las conflictividades o los conflictos por los cuales están acudiendo a los servicios de un psicólogo clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que ya se ha ido produciendo una instalación de lazos de familia, de lazos de amor, de vínculos sostenibles en el tiempo entre parejas del mismo sexo, que no necesariamente se vuelve problemáticas para las personas a las que yo me estoy refiriendo al menos, sino más bien que es una circunstancia posible, viable. Y creo que en ese sentido el avance de la discusión por ciertos derechos ha precisamente abierto la posibilidad a que nuevas formas de experimentar el deseo, experimentar el afecto, experimentar el amor, experimentar los vínculos familiares sean posibles. Y creo que eso indudablemente es un avance, digamos, es si ustedes quieren,
algo a celebrar por la sencilla razón de que hay personas que hoy día pueden vivir, ¿no?, su vida afectiva de manera libre y autodeterminada, ¿no? Y eso creo que es importante. Perfecto. Gigliola, me gustaría que conversáramos un poco respecto a qué piensas tú de, porque mucha gente ya hace años está mucho más abierta a las parejas del mismo sexo, pero siempre está esto es como una barbaridad, lo que voy a decir me da hasta vergüenza decirlo, pero como, yo los acepto mientras no tengan hijos. A ver, ¿Qué dirías tú a esas personas, por ejemplo, hoy día? Los odio. No, la verdad es que yo a esas personas no les diría nada, porque son insalvables. O sea, una persona que... La experiencia, la vida es la que va enseñando. Es como la fe, por ejemplo, cuando decidimos tener a Tilly, una de las grandes preocupaciones que teníamos era cómo iba a ser la personalidad de nuestro hijo, porque al final nosotros estábamos súper de acuerdo en tener una familia lesbo maternal, pero la carga de un hijo que socializa con otros, que se ve expuesto a un entorno, cuando salen del caparazón y viene el tema del bullying, de participar y todo, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a armar? Porque evidentemente te enfrentas a personas que pueden decir, sí, no, la marcha súper bien, pero luego a mi hijo que le están enseñando o que le van a decir. Y nos ha pasado una cosa bastante importante y que es ahí donde hay que comentar un cambio cultural, un entendimiento mejor, que ha sido el tener que ir buscando, por ejemplo, profesionales de la salud. A ver, por ejemplo, le vamos a llevar a un médico y decir, bueno, este médico estará de acuerdo con que seamos dos mamás, lo irá a atender o nos irá a rechazar. Y en lo personal nosotras hemos tenido muy buena suerte, pero tenemos claros casos de amigas que les ha pasado que no los atienden. Entonces te tienes que ir enfrentando a una falla sistémica, que son los prejuicios, ¿no? Y esta concepción de que hay solamente un tipo de familia, entonces además esta fobia o este rechazo es porque nosotros en realidad no somos una familia. Entonces vuelve atrás el mismo tema y hay que fortalecer, hay que ir creando comunidad, ir creando entornos y por ejemplo nos pasó algo súper lindo con el colegio que fue que en el colegio donde está mi hijo ya no hay el día del papá o la mamá, sino que esta institución que muchas otras organizaciones han hecho, que es el Día de la Familia, ¿no? Entonces ha sido muy importante, incluso cuando tuvimos que postularlo, desde cómo el colegio llena el formulario, ¿no? Como qué figura en ese formulario, qué información es la que ellos quieren recabar de la familia, ¿no? Entonces son un montón de dimensiones y la tolerancia es una cosa, pero el entender al otro y verlo como un prójimo y decir, oye, ¿somos iguales o no somos iguales? Tú me contabas que estabas en una etapa ahora con Atilio, que habías ido ya al colegio. Hoy tuvimos una sesión en el colegio en que tuvimos que presentarle a la familia, ¿no? Entonces muchos niños se preguntan por qué Atilio tiene dos mamás. Y fue muy bonito porque estoy súper entusiasmado. Entonces hicimos toda la presentación de Atilio y decimos, bueno, que nos quisimos mucho. Y además aquí se ve también todo el apoyo del grupo humano, que hubo un trabajo también con la familia de los compañeros para tener esta cosa como súper positiva respecto a que Atilio tiene dos mamás y que el compañero, entonces hay una valoración. Estos niños de 4 años ya saben que pueden tener dos mamás, dos papás o una mamá, o ser hijo único, o tener hermano, o no tener hermano, o tener los tuyos, los míos, los nuestros. Entonces esa diversidad es la que hace una sociedad sana, que reconoce al otro y no lo tolera. Pero me imagino yo también que, bueno, tú y también Emma son dos personas que tienen un cierto nivel de educación y un cierto acceso a la información y que también ustedes se sienten como con
me imagino yo, con la necesidad de informar a su entorno, pero eso no pasa en todas partes, como no toda la gente tiene este acceso, no toda la gente sabe cómo puede ser la sociedad, y lo mismo pasa en lo legal. Quizás si no hubiesen sido ustedes, ¿habrían podido, Rodrigo, llegar a esta como sentencia favorable en el fondo? Es que finalmente me quiero tomar un poco de lo que rescata Gigliola, ¿no? Que ella hace un punto en relación a que en Chile tenemos una tradición jurídica diversa al lugar en el que estamos, por ejemplo, que es la justicia norteamericana, la justicia inglesa, que responde a principios del common law, ¿no? Del derecho de los comunes. Nosotros, que respondemos a la lógica continental, no aplica la lógica del precedente. Ella hablaba del antecedente, ¿no? Que en el caso de los jueces estadounidenses o ingleses les marca la pauta. Aquí en realidad dependemos de criterios como la sana crítica, dependemos de criterios personales, como, qué sé yo, en los que finalmente va a ser la apreciación del sentenciador o la sentenciadora la que defina qué es lo que a mí me parece o no. Y además, nuestra aplicación del derecho es muy textual. O sea, está en la ley, existe, lo aplico, lo hago. Y por eso es que esta disrupción que significa esta sentencia dice relación con que la jueza que toma esta causa toma otros factores en cuenta. Y a partir de esos factores, que, ojo, que también son factores históricos. ¿En qué sentido? No de la nada, en el fondo, nosotros hasta el año 98 en Chile hablábamos de hijos ilegítimos. Dato, no menor. No hasta el año 2004 en Chile hacíamos la farsa de la nulidad, donde en Chile no había divorcio, derechamente. O hasta el año 2021, en el fondo, nosotros decíamos AUC, y lo digo con todo el respeto, ¿no? Una especie de premio consuelo en relación al matrimonio igualitario, las cosas hay que decirlas. De tal manera que lo que ha hecho la legislación chilena, sobre todo a través del activismo judicial, que es muy interesante porque un poder del Estado que no está mandatado para ello, que es el poder judicial, de alguna forma, entre comillas, viene a hacerle la pega al poder legislativo, lo presiona, por eso le llaman activismo judicial, y a su vez el poder ejecutivo, sea quien sea que está a la cabeza del gobierno, recibe ese mensaje y actúa en consecuencia. De ahí que no sea casual que el presidente Piñera, el último presidente saliente, en el fondo, respondiendo un poco a ese activismo judicial y también el movimiento, ¿no?, en las dos cámaras del Congreso, le da urgencia al matrimonio igualitario y termina siendo legislación nacional. Entonces, el modelo chileno es bien particular porque nosotros funcionamos un poquito al revés, donde se deberían gestar y dar estas grandes discusiones, que el poder legislativo en realidad se trasladó o se traspasó, ¿no?, al poder judicial, y en este caso particular tenemos lo de Gigliola y qué decir el caso Atala, digamos, que son dos grandes momentos, ¿no?, pero vienen con estas herencias de las que hablamos, ¿no?, o sea, del año 90, del año 2000 y en la actualidad. Claro, y además, completamente el caso Atala viene porque llegaron a la Corte Interamericana. Entonces hay una sentencia de la Corte Interamericana que, si bien no revierte un fallo nacional, pero hay un ordenamiento. Entonces, y además está todo el enfoque de género aplicado, y además la concepción y la definición de familia, y por eso era importante lograr el acuerdo de unión civil y haberme convertido en una conviviente civil, que me carga el término, pero bueno, porque da una definición de familia. Entonces permitió demostrar que, por un lado, el Estado me reconoce como una familia, pero hacer más claramente que era una familia de segundo orden. Y eso fue muy interesante y muy importante para poder llegar a la sentencia. Pero tú estás hablando, efectivamente, nosotros nos dimos cuenta que por el activismo se llegaba a este fallo, y que este fallo era importante activísticamente, ¿no?, como movimiento, y se estaba este precedente y permitió formar un grupo muy lindo de otras familias y tomar esta fuerza para seguir impulsando las transformaciones que siguen siendo necesarias, porque esto no para. Y además, como lamentablemente lo hemos visto ahora con la sentencia en Estados Unidos, hay que estar muy vigilante porque hay procesos que se pueden detener o hay tendencias. Me imagino que, bueno, ustedes con NEMA se asesoraron, bueno, ambas son activistas, pero antes de hacer todo, ¿tuvieron como apoyo profesional para pelear, para luchar, apoyo emocional? Porque me imagino que esta lucha igual no debe ser fácil. Lo que pasa es que
cuando tú luchas, teniendo, en mi caso, Atilio iba a seguir siendo mi hijo, nadie me lo iba a quitar, y yo tenía una relación sólida con él. Entonces tú luchas desde otro lugar, que no es el lugar de la pérdida, no es lo que le pasó en el caso a Karen Atala Sí. con las niñas. Eso fue brutal, doloroso, un costo familiar inimaginable. Entonces es muy distinta mi nivel personal desde esta lucha, porque nadie me estaba quitando nada. A lo más me iban a decir que no y mucha rabia me iba a dar, íbamos a tener que escalar y seguramente hubiéramos terminado en la Corte Interamericana y hubieran pasado a Tilio a lo mejor con más años, pero no había una pérdida. Y lo que el resto nos diga, que cuando tú ya tienes la edad que tenemos, en medio que no somos unas niñitas precisamente, sino que ya estamos curtidas, sabemos que el que me va a tirar mala vibra y me va a descalificar mi familia, sabemos que es político, que es una visión absolutamente decidida de no avanzar en ciertas leyes con este bus de la familia, que de la igualdad y de la protección de los niños, el bien superior del niño, sin entender que el niño puede tener una familia que sea, siendo que sea cuidado, amado y respetado y nutrido, ¿no? Tuvimos que tener un peritaje que nuestro hijo era amado, era cuidado y que Emma tenía una relación y que su relación con Atilio y conmigo nos reconocía a ambas como madres. Entonces tuvimos que someternos a eso, pero un objetivo, que era lograr este cambio y esa maravillosa sentencia que si la pueden leer porque es muy maravillosa, de la magistrada Rebolledo. Yendo a lo emocional, Ricardo, mucho hoy día en Chile buscamos asesoría, por eso le preguntaba también a Gigliola, en el fondo, para hacer distintas cosas, como, oye, mi hijo es trans, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A ti te buscan para eso? ¿Cómo se maneja una situación? ¿Cómo manejas No, un caso mira, así? yo soy psicólogo adulto, no soy un especialista en las temáticas específicas de los movimientos de género y de los movimientos LGTBIQ, digamos. Pero creo que hay una cuestión muy importante que no hay que dejar pasar, que está poniendo en el tapete Gigliola, y es la reformulación del concepto de familia, ¿no? Eso es muy importante a propósito de la preocupación por la salud mental y por el impacto emocional. Yo creo que es muy importante este viraje que a lo mejor no es tan visibilizado, ¿no? Porque se visibilizan a veces más bien los logros activistas, pero hay otros logros también, como por ejemplo el logro de empezar a redefinir la familia a partir de ciertas formas de vínculo emocional y no solamente a partir de la paternidad y la maternidad biológica, ¿no? Yo creo que ahí hay un viraje importantísimo, ¿no? Importantísimo, que incluso nos puede llevar a discutir otros escenarios, ¿no? O sea, hoy día en este país, saliéndonos incluso del tema de los géneros, hay niños que están obligados a convivir con padres y madres heterosexuales que son pésimos padres, pésimas madres, digamos, y que no pueden reconstruir un lazo familiar con una tía abuela, con un tío o con quien sea, porque legislativamente y también culturalmente entendemos la familia como el papá y la mamá que produjeron al niño, digamos, a partir de un encuentro sexual. Entonces, a mí me parece que hay una transformación que está despegando la problemática de lo familiar de la cuestión reproductiva, ¿no? Y yo creo que es profundamente necesario repensar justamente la familia desde una cierta forma de enlazarse, vincularse afectivamente, ¿no? Más que a propósito de quienes gestaron, digamos, al niño en cuestión, ¿no? Yo creo que eso hoy día es un efecto colateral, si ustedes quieren, que es importantísimo,
que es importantísimo, la redefinición de lo que es la familia a partir de los vínculos, de ciertas maneras de relacionarse emocionalmente y no a partir de el material genético, para que lo digamos bien concretamente. Perfecto. Rodrigo, y hoy día que tenemos, tú decías que no nos basamos en los casos, o sea, la justicia no se basa en otros casos como lo hace Estados Unidos. Pero igual puede un abogado tomar el caso de Gigliola y de Emma para presentarlo en un tribunal, ¿o no? Claro. En ese sentido, y tomando también de lo que han comentado mis dos compañeros, bueno, mi compañera en este caso, es importante decir que efectivamente el presidente no marca la pauta de un juez o una jueza en Chile, eso es verdad, pero en el fondo, si hay un fallo asentado y que ha tenido la debida publicidad, ya sea el caso Tálaga a nivel internacional, ya sea el caso que nos convoca aquí a nivel nacional, eso evidentemente marcará una pauta y cambiará criterios. De hecho, en Chile lo que tenemos es que hay tribunales de primera instancia, segunda instancia, la Corte Suprema, bueno, y algunos hablan de la mal llamada cuarta instancia a nivel internacional. Pero si esto en el fondo se va sentando como un criterio, puede llegar perfectamente a las Cortes de Apelaciones, perfectamente a la Suprema, y ese cambio de criterio puede irradiar hacia abajo, una especie como de chorreo. ¿En qué sentido? O sea, y digamos las cosas también, Chile es un país profundamente centralista y profundamente arraigado en criterios que nacen de Santiago. O sea, lo que se decide en Santiago se hace hacia afuera. De tal manera que podría, claro, un colega perfectamente decir, bueno, yo presento este fallo, es un antecedente, pero con el riesgo que hablaba Gigliola, pero prístinamente, en el sentido que eso no va a obligar en ningún caso a que este juez o jueza, en el fondo, falle distinto. Ahora bien, y también me tomo el concepto del activismo. Una cosa es que yo haya presentado un caso como este el año 2007, una realidad social, jurídica, espacial muy distinta, y que lo hago hoy día, post-estallido, post-COVID, o sea, entre comillas, post-COVID, todavía COVID igual, pero donde los derechos individuales, que son los derechos de primera generación civiles y políticos en el fondo, están incluso reconocidos en la Constitución actual. Y aquí también hay que tomar la contingencia. Ninguna constitución, ni siquiera la Constitución actual, se atrevió a definir la familia. Lo único que dice es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Que eso es una frase muy bonita, ¿no? Pero no me dice que está compuesto por un hombre, por una mujer, que el hijo, que el vínculo sexual, que decía Ricardo claramente. Entonces, al final del día, todos esos elementos, la magistrada Rebolledo en el fondo, los colaciona y falla de determinada manera porque le hace sentido, porque acredita el vínculo. Y que no es el vínculo en el fondo específicamente sexual. Y el concepto también que aquí se pone en cuestión para todos los abogados y abogadas de familia que tramitan es el de filiación. O sea, el vínculo, efectivamente, el padre o madre, dice malamente la legislación, y el hijo. Y que ese en el fondo tiene un impacto social, un impacto económico, incluso un impacto político. Porque en determinados espacios como este, que es un espacio académico, o en espacios como la calle o la vida misma, en el fondo, la relación de esa persona con el Estado tiene que ser distinta. Por eso que hablábamos al principio de estatutos, ¿no? Que no es lo mismo el conviviente civil, que yo insisto que era el premio Consuelo, y al día de hoy que es el cónyuge, derechamente. Perfecto. Perdón. Sí, te puedes sentar porque estás en el borde de la cámara. Ah, perdón, ya, me siento. Sí, me gustaría, gracias, volver con Gigliola. Tú contabas, retomar algo que tú dijiste. Hoy día tú formaste un grupo. ¿Quiénes son? Yo soy parte de un grupo. Eres parte de un grupo. ¿Quiénes son? ¿Y cómo ayuda tu caso a este grupo, en el fondo? Bueno, pues ahora está el matrimonio igualitario y por lo tanto el reconocimiento de todos los niños, niñas, es un hecho, ¿no? Ahora lo que viene, el caso ayudó a que este grupo se armara y dijera, mira, vamos a seguir esta estrategia, hagamos que un grupo que tenga presión y convertirse en un grupo de presión con un montón de casos similares y a través de los distintos tribunales de familia exigiendo el reconocimiento, ¿no? Y eso sucedió. Varias familias obtuvieron primero el reconocimiento de sus hijos y ahora la inscripción, y ahí viene ahora la parte administrativa, ¿no? Es como una vez que hay una norma, esta norma tiene la bajada para que se convierta en que todos los papeles están bien con todos los nombres bien puestos, porque ha habido mucha demora
y mucha dificultad en obtener los certificados de nacimiento con las inscripciones que sean relacionadas con las maternidades o con las paternidades, porque es una agrupación de madres y padres. Claro, ¿y qué pasa ahí, Rodrigo? Porque, por ejemplo, cuando estaba la UC, yo me acuerdo, hubo muchas parejas que, por ejemplo, tenían problemas con las ISAPRES, ¿no? Es una cosa muy, muy simple, o eran como su carga. El tema de la carga es muy común en esto, ¿no? ¿Qué pasa con Natilio, en tu caso? ¿Funciona todo normal? ¿A ustedes les ha costado? ¿O es carga tuya nomás? Por ejemplo, es una cosa súper como doméstica, cotidiana, pero que a veces falla. No, Atilio ha sido carga de Emma también. Una vez que obtuvimos, fue carga de Emma y funcionó tan bien como puede funcionar con un ISAPRE. Pero hay cosas que sientes que falta, por ejemplo. No. Todo el tema del registro civil tiene que ir tomando ritmo. No sé si hay algún problema de sistema, que no salen bien los papeles, pero han salido aleatoriamente mal. Pero luego viene además todo otro... los requisitos, por ejemplo, en los colegios. Ahí ya uno tiene que empezar a hacer una investigación sobre cuál es el proyecto educativo, dónde está inserto. Entonces, falta todo un tema también, incluso de empezar a ver los libros y te topas con que son totalmente heteronormativos, ¿no? Los roles. Entonces, ahora hay mucho que hacer. Lo bueno es que hay mucho que hacer. Eso es lo bueno. Hay muchas áreas que seguir cubriendo para generar este cambio, un poco en los contenidos que son muy conservadores o muy poco amigables para las familias diversas, ¿no? Porque está en los roles, o sea, estaba claro hasta ahora que ya la niñita jugando la casita de muñeca, pero eso sigue pasando. Entonces tiene que haber una mayor educación en género y en literatura, subir un poquito el rango, porque bueno, uno compra libros por internet y llegan, ¿no? Pero cuesta encontrar, entonces es un poco eso. ¿Qué le estáis transmitiendo? Las películas, o sea, yo cada vez que veo tele con Atilio, digo, ay, ¿por qué están destruyendo, matando? Entonces hay que generar contenido y cosas que sean un poco más adecuados porque estamos educando. Entonces ahora tiene las dos brechas, ¿no? La sociedad ya más adulta que se transforma en alguien que de tolerar entiende, digamos, y acepta de una forma distinta, y es un actor activo en la transformación. Si eso es lo que se necesita, es que nos dejemos, que nos involucremos y seamos, así como estamos buscando reciclar y transformar la sociedad, porque ya no podemos vivir sin... es lo mismo a nivel humano. Perfecto. ¿Y cómo lo ves tú, Ricardo? ¿Qué sientes tú que falta en este sentido? No se escucha. Perdón. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí, te escuchamos perfecto. ¿Ahí sí? Ya. Sí, yo creo que es cierto que uno podría transformar, y si eso se va a transformar seguramente, por ejemplo, como decía Giliola, en los contenidos formales de la educación, o incluso yo ya creo que en el tema de películas para niños han habido varios cambios que son importantes. Pero también hoy día es cierto que los cambios culturales a veces se producen o más tarde o más temprano que los cambios legales o los cambios formales, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, yo creo que el acceso de los niños, los jóvenes, los púberes a las redes sociales y a formas de comunicación que no existían hace 10 años atrás, digamos, son un complemento importante para poder ir articulando un cambio cultural, ¿no? Es decir, que hoy día creo que el cambio cultural no depende solo ni de lo formal ni de lo legal,
No digo con esto que no se tenga que avanzar en lo formal y lo legal, sino solamente quiero destacar de que hoy día hay transformaciones en donde hoy día uno puede escuchar a un chico de 10 años, 12 años, con ciertas formas de opinión, ciertas discusiones que habrían sido impensables para la generación mía, ni siquiera a los 20 años, ni siquiera a los 30 probablemente. Entonces me parece que hay también un proceso de transformación cultural que va a su propio ritmo, ¿no? Hace 15 años, Rodrigo me podrá corregir, pero hace 15 años al menos no había posibilidad de divorciarse en este país, ¿no? Y hoy día estamos con matrimonio igualitario. El salto es cuántico. ¿Sí? Es cuántico el salto. Cuando yo soy hijo de padres separados y yo me acuerdo, no sé si alguien más se acuerda, dependiendo de la edad que tengan, cuando la Vicaría de la Familia de la Iglesia Católica sacó un spot publicitario en los 90 que decía que los hijos de padres separados teníamos más probabilidades de ser drogadictos. Eso duró media semana circulando. Entonces, hoy día también hay un cambio que es cuántico y que responde a temporalidades que no son las temporalidades de los cambios de los sistemas formales o los sistemas normativos, y que incluso pueden llevarle la delantera a los cambios formales y a los cambios normativos, ¿no? Perfecto. Rodrigo, ¿y tú también cómo ves? ¿Qué sientes tú que falta en lo legal? Bueno, faltan muchas cosas, pero ¿cuál es el avance principal que ves tú que falta? Bueno, efectivamente son 16 años, ¿no? Que apenas tenemos divorcio, que en verdad es un adolescente, una cosa impresentable desde mi punto de vista, pero al menos lo tenemos. Yo creo que lo más interesante que nos hace falta es dejar de ser una cultura legalista. O sea, Chile desde sus albores, en el fondo, tiene una necesidad de un paternalismo jurídico para todo. O sea, este yo creo que es el país del mundo donde la legislación se vende en la calle y la gente la compra. Una cosa impresionante. De tal manera que el cambio legislativo siempre va a estar detrás del histórico, del cultural, del social, porque las legislaciones son eso, son producto de la discusión, esperemos, digamos, en el poder legislativo, ya sea con la actual constitución o con la que venga en el fondo, pero principalmente creo yo que ya en el primer piso, que es el de los derechos de primera generación, derechos civiles y políticos, hay una especie de, no quiero decir suficiencia, pero sí de avances. Yo creo que tenemos que transitar hacia los de la segunda generación. Educación, salud, vivienda, porque un dato, no una opinión, digamos. Hoy día, por un lado, yo transexual en el fondo, puedo decir, sí, esta es mi identidad, pero cuando voy al Servio y hago la postulación, en el Servio que me dicen, pero no, pues aquí dice un nombre, señor, aquí usted dice señor, aquí dice señora, no entiendo. Entonces, ese es el punto. Yo creo que más que avanzar en cuerpos legislativos, es avanzar en generaciones de derechos. Y eso es fundamental porque en Europa o en Estados Unidos estamos hablando de los derechos de tercera generación. Ecológicos, estamos pensando en cuidar el planeta, estamos pensando en el calentamiento global. Y en Chile no hemos llegado siquiera al segundo escalón. Entonces, por eso es que se hace indispensable lo que tú planteabas, el derecho a la previsión, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, y así el derecho mismo a la educación, los planes educativos, este concepto tan manoseado de libertad de enseñanza, por ejemplo. Eso dice relación para mí con un paraguas llamado Constitución, más que la legislación específica, porque no puede ser en el fondo que yo, siendo una madre, siendo otra madre, voy a la educación pública y la educación pública recoge principios que no son propiamente laicos, no quiero decir determinada religión, pero no son propiamente laicos, y nosotros como sociedad y como país en el año 1925 dijimos, el Estado es una cosa, la iglesia es otra. Y eso al día de hoy no ocurre. Entonces, por eso que en el fondo, insisto, son paquetes de derechos, son en el fondo segmentos que nosotros dejamos al vacío, dejamos al voleo y no le damos cauce. Y coincido plenamente con Ricardo, o sea, la legislación siempre va a ir por detrás, porque ¿qué es lo que le gusta a la norma? Lo pétreo, lo que no se mueve, lo estático en el fondo, lo establecido, lo que es y lo que no. Y a partir de eso le decimos a un señor llamado juez, usted decide, o señor legislador, usted en el fondo redacta la ley, y a un señor presidente usted la promulga. Eso básicamente. Perfecto. Me gustaría ahora pasar a si alguno de ustedes tiene alguna pregunta
¿Alguien que quiera decirle algo a Gigliola o a alguno de nuestros expertos? En realidad tengo un comentario que hacer a Gigliola, sobre todo. Yo soy abogada de familia y la verdad que la gente que tramita familia, leer su fallo y un poco entender la valentía que tuvieron ustedes también como madres de iniciar esta causa, la verdad es que para mí, como yo que soy abogada de familia, leer el fallo y ver que una familia se haya atrevido a hacerlo primeramente y que también debo decir que hayan tenido también la buena fortuna de encontrarse con una juez o un par de juezas que tenían una visión más moderna, si se quiere decir así, de las cosas, es maravilloso. Entonces, en realidad, más que hacer una pregunta, es como valorar desde uno que quizás lo ve desde el lado profesional, como conocer la visión desde la persona que se atrevió a hacerlo y que tuvo un resultado que en verdad a cualquiera que es abogado que puede leer ese fallo es algo como de libro, casi para poder estampar, es súper valorable. Eso es lo que quería decir. Gracias, yo quiero agregar que gracias a la sentencia hubo un minuto en que me puse lisa y fue cuando me nombraron al curador ad litem y dije, ¿qué va a pasar aquí? Y que le nombraron un abogado independiente que garantizara los derechos de Atilio, que velara por los derechos de Atilio, ¿no? Pero era un abogado que, o sea, yo había contratado a mi abogado, y me nombra este abogado que era un curador ad litem, no sabía lo que quería decir, ni lo que significaba, ni la implicancia que iba a tener, y ahí yo me puse lisa. Pero fue maravilloso y a mí me emociona tanto como a ti, me sigue emocionando. De hecho, yo cada vez que leo la sentencia lloro. Soy llorona. Súper. ¿Alguien más quiere hacer alguna comentario? No te preocupes, voy yo. Permiso. Para que escuche el psicólogo. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jimena Clavero. También, Gigliola, más que nada felicitarte, pero yo creo que todos los padres, ya cuando uno aman a sus hijos, ya yo soy madre también, nosotros movemos cielo, mar y tierra por delante. Y yo creo que uno de los problemas, indistintamente del género hoy en día, ¿ya? El problema es de vernos como sociedad, qué es lo que queremos, ¿ya? Yo creo que la base de la sociedad, si nosotros queremos una sociedad distinta, tenemos que preocuparnos de lo primordial, ya es el capital humano, es los niños. Hoy en día yo tengo varias amigas y parientes que trabajan en familia también, ya, y es terrible cuando tienen que sacar a los niños de casa porque los niños son abusados, ¿ya? Son abusados porque los tiran a la calle, porque no los alimentan, porque los niños no saben, finalmente no tienen alguien que les dé seguridad, ¿ya? Y el tener la seguridad de que van a comer, que van a dormir, que van a estar tranquilos, eso hace toda la base finalmente para él como persona, como ser humano en adelante, ¿ya? Hay temas de la autoestima, de su seguridad, de cómo yo me posesiono ante la sociedad. Y yo creo que pueden haber muchas legislaciones y hay muchos paradigmas ya en cuanto a que lo religioso, lo no religioso, pero yo creo que si vamos a la esencia de todas las religiones, de todos los credos, ya, de, no sé, pues de cualquier cultura, primero es el ser humano como persona principal, ya, el criar, el formar, el hacerlos buenas personas, ya. Es difícil, uno mira redes sociales y dicen, oye, la mujer tenía antes se decía que íbamos a ser princesa y que venía el príncipe a rescatarnos, ¿no es cierto? Eso nos contaron que era mentira. Pero hoy en día nosotros vemos ya que muchas son princesas y que se creen princesas. Los estándares de la sociedad que te dicen que tienes que tener la cintura no sé cuánto, ponerte la ceja no sé cuánto, los ojos no sé cuánto, generan finalmente todo un problema social, ¿ya? Un problema social y un problema en la autoestima. Entonces yo creo que mientras no nos preocupemos, ¿ya? Que la base finalmente es el amor, ¿ya? Es el amor, es el querer, es el unirnos. Es difícil que podamos seguir avanzando en la sociedad porque finalmente eso es lo que nos va a crear
el ser empáticos, que muchos hoy día usan, oye, que soy poco empática, pero no te das cuenta que a veces uno, por ejemplo, los ciclistas, ay, que el ciclismo, que la ecología, pero andan en la calle y le da lo mismo de repente pasar a atropellar a una persona, o sea, en las veredas, perdón. ¿Ya? Entonces dice, ay, que soy poco empático, no, pero tampoco es empático. Entonces hay un análisis súper grande que hay que hacer. Pero yo las felicito porque uno cuando es mamá y realmente, o cuando uno ama realmente, mueve cielo, mar y tierra. Eso. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o alguna acotación tú? Sí. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Entonces queremos agradecer a nuestros invitados. Bueno, ha sido muy bonita la conversación. A mí me parece que tu historia es un ejemplo y que, como decía, ¿cuál era tu nombre, perdón? Bárbara, emociona finalmente porque uno dice, algo estamos avanzando, algo está pasando. Así es que les quiero dar las gracias a los tres por esta conversación súper interesante de parte de aquí del Infocommons, del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Santiago. Bueno, eso, muchas gracias por haber venido y gracias a todos Gracias a ustedes ustedes. también. Gracias, Gracias. gracias a ustedes por la invitación.